Muy bien, vamos a seguir con esta serie que estamos llevando los viernes que estoy con vosotros, que son imágenes de la redención en el libro del Génesis. Y hoy nos toca una historia donde realmente se nos muestra la redención de una manera clarísima. Quizás es la primera vez en el Génesis que se muestra tan claramente, con imágenes tipológicas tan claras. Tanto es así que incluso hasta los teólogos más incrédulos no pueden ver más que paralelismos en este texto del capítulo 22 del libro del Génesis. Entonces yo os invito a que todos abráis Génesis por el capítulo 22, porque ahí nos cuenta la historia de cómo Dios le pide a Abraham que entregue a su propio hijo en un holocausto, en un sacrificio. Hay un trabajo hecho por Joan Davidson, que es una de las mejores especialistas en narratología bíblica de nuestra Iglesia, que se titula además Escatología de Génesis 22. Y es interesante porque ella saca hasta 12 puntos muy claros en cómo la historia de esta entrega de ese padre que entrega a su hijo en holocausto, toda esa historia tiene hasta 12 puntos muy claros, yo creo que hay muchos más, pero ella saca 12 puntos muy claros en los que realmente hay una tipología entre la historia que nos narra Génesis 22 y la historia de la muerte y crucifixión de Cristo. Así es que en esta noche entre todos vamos a ir leyendo este capítulo y vamos a ir sacando una serie de conclusiones, y me gustaría que entre todos pues pudiéramos sacar las imágenes tipológicas que esta historia puede tener respecto a la muerte de Cristo, pero también que saquemos lecciones importantes respecto a nosotros y a nuestra fe, como lo estamos haciendo los viernes. Así es que en Génesis 22, todos conocéis bien la historia. Dios le dice a Abraham: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y éste respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Vamos a pararnos aquí. Primeramente, recordaros que el nacimiento de Isaac ¿tuvo algo de milagroso o no tuvo algo de milagroso? ¿Por qué fue algo milagroso? Por la edad, primeramente. Primero por la edad. ¿Cuántos años tenía Sara cuando tuvo a 90 años? ¿Y Abraham cuántos tenía? 100 años, 10 años más. Así es que ya hemos visto en esta serie que ahí había algo de milagroso. Pero ¿qué más podemos sacar? ¿Qué problema tenía Sara? ¿Por qué no había tenido hijos en toda su vida? Porque era estéril. Y sabéis, mis hermanos, en la Biblia la esterilidad es símbolo de pecado. También la mujer representa ¿a quién? A la Iglesia o al pueblo de Dios. Es muy interesante, yo ya dije en un tema de estos que si analizáis la edad de Sara, ¿verdad?, con el ministerio de Cristo y cuándo desapareció el pueblo de Israel, resulta que tenemos los mismos años. Así es que, ¿por qué lo tuvo a esa edad? ¿Por qué Dios esperó tanto? ¿Por qué esa edad fue prefijada? Porque de alguna manera era una profecía de cómo el Redentor vendría al final de la vida
del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios, agostado por el pecado, no ha sido capaz de hacer aquello que prometieron allí al principio en el Éxodo, ¿verdad? Cuando dijeron, lo haremos, cumpliremos la ley de Dios, guardaremos los mandamientos del Señor. No fueron capaces. Sabéis que primero 10 tribus desaparecieron completamente en la idolatría. Y quedó solo una tribu, finalmente, cuando nace Jesús, una tribu y a punto de perecer, que era la tribu de Judá. Y de esa tribu nació el Redentor allí, y agostada por el pecado como estaba. Fijaros lo que hicieron con Jesús, finalmente, no lo reconocieron ni siquiera como Mesías y lo crucifican. Por lo tanto, la historia de Sara, estéril, es la historia del pueblo de Dios. Dios esperó tanto tiempo porque necesitaba hacer una tipología profética del momento en el que nacería su hijo, al final de la historia de su pueblo. Y él sí, cumpliría perfectamente aquello que el pueblo prometió y no cumplió, que es aquel lo haremos. Cristo lo hizo. Por eso finalmente Apocalipsis dice, el león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Por qué ha vencido? Porque guardó perfectamente la ley de Dios que todo el pueblo de Dios había sido incapaz de guardar. Y gracias a él, mis hermanos, somos salvos. Fijaros que toda la historia de Abraham, como ya hemos visto en otros temas, nos muestra que gracias a la fe en el Hijo de la promesa, Abraham se convertiría en el padre de la fe. Así es que ese hijo, la fe puesta en ese hijo y en que ese hijo nacería y que ese hijo sería el que le daría una nación innumerable como las estrellas del cielo, esa fe que él depositó en la palabra de Dios y en la promesa de Dios fue lo que le fue contado por justicia, porque ese hijo era un tipo de Cristo. Pero Dios le quiere hacer entender a Abraham cómo ocurrirá esa historia que está tipificando su hijo. Porque Abraham quizá todavía no lo entiende bien. Así es que Dios, cuando ya Abraham ha pasado una serie de pruebas, cuando Elena de White nos dice que Satanás en el cielo había puesto en duda que Abraham fuese realmente digno de ser el padre de los de la fe, por todos los fallos que había tenido y que hemos venido estudiando, ¿verdad? Entonces Dios tenía reservado esa última bala en la recámara, esa última prueba tremenda. Abraham había fallado frecuentemente hasta ese momento. Así es que nada hacía prever que no volvería a fallar en ese momento. Y Dios le pone la prueba más terrible de su vida. Ahora que tienes al hijo, ahora que tienes a este que amas, al hijo de tu esposa, a ese que esperaste toda la vida, el único, le dice Dios, el único, el otro no es tu hijo, aunque es tu hijo carnalmente, no es tu hijo de la promesa, no es el hijo tipológico, no es el hijo que yo te había prometido. Así es que ese, el que amas, tu único hijo, el verdadero y único, ese me lo entregas en el monte Moria en sacrificio. ¿Y cómo respondió Abraham? Lo hemos visto, ¿verdad? Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios le dice aquello que tuvo que ser como una puñalada tremenda en el corazón de ese padre. Y Abraham empieza a no entender nada. Es cierto que todas las naciones de alrededor practicaban ese tipo de sacrificios, pero Abraham sabía que Dios no era así. Aparte, si toda la promesa de la descendencia estaba basada en ese hijo, ¿cómo Dios ahora le pedía que lo matara? Así es que Satanás, imagino que durante el tiempo, desde que Dios le pide eso hasta que llega en las bases del monte Moria y le dice a los siervos lo que acabamos de leer. ¿Qué le dijo a los siervos? Volveremos a vosotros. Veníamos hablando en el coche con el pastor Baculima justamente de estas palabras. Él no sabía de qué tema iba yo a hablar, sin embargo, lo sacó, ¿verdad? Y él dice me contaba cómo en hebreo literalmente dice, volveremos los dos a vosotros. Así es que claramente Abraham sabía que Dios iba a hacer algo, pero él no podía volver sin ese hijo, porque volver sin ese hijo significaba que toda la historia de la redención se vendría abajo. Todas las promesas de Dios
morirían ahí. Y él sabía que Dios no se contradecía nunca. Por lo tanto, algo haría Dios, o lo resucitaría, algo haría. Y él pone su fe en que Dios va a hacer algo. Él va a hacer lo que Dios le pide, pero pone su fe en que Dios va a resolver el problema. Por eso es capaz de pronunciar esas palabras. ¿Y qué lección nos da esto a nosotros, mis hermanos? La lección importante es que a veces podemos estar pasando por problemas graves. Podemos estar abocados a situaciones a las que no les vemos salida de ningún tipo. ¿Verdad? Rafa os podría contar bastante de esto. Podemos estar en situaciones tristes, tétricas. Pero si confiamos en Dios, le oramos y hablamos con Él, ¿qué deberíamos hacer en nuestra oración? Antes de ver la respuesta, ¿qué deberíamos hacer? Lo que hizo Abraham. Confiar en el Señor. ¿Le estamos pidiendo a Dios por un trabajo? Pues deberíamos en nuestra oración, aunque no tengamos el trabajo todavía, agradecerle por el trabajo que estamos seguros el Señor nos va a dar. ¿Estamos en una enfermedad grave? Pues deberíamos agradecerle por la solución que estamos seguros el Señor le va a dar. Sea la que sea, yo la aceptaré. Pero será la mejor. Y debemos agradecer por ello. Así es que en esta respuesta de Abraham hay una fe inquebrantable, una fe en Dios en el momento más angustioso, más triste y más terrible de su vida. Una fe inquebrantable. Por eso, Dios lo llamó el Padre de los de la fe. El Padre de la fe. Bien, mis hermanos, ¿qué más cosas vemos en este relato? Dice, Abraham respondió, aquí estoy, y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. ¿Por qué creéis que Dios lo manda a la tierra de Moria? A 3 días de camino. Fijaros que cuando a nosotros nos ponen una prueba, pero la prueba es instantánea, ¿verdad? Como que se pasa rápido y, no sé, me dicen, oye, te vamos a matar. Bueno, pues oye, pues que me maten y ya está, ¿no? Pero se pasa rápido y se acabó. Pero imaginaros la agonía de ese hombre 3 días. 3 días con sus noches, sin poder dormir, sin poderle comentar a su hijo, muy bien, ¿eh? Su hijo no sabe nada y además va preguntando constantemente, oye padre, llevamos aquí todo, la leña, el fuego, el cuchillo, y la víctima para el sacrificio, ¿dónde está? Y eso debía golpear ahí el corazón de Abraham tremendamente, ¿eh? Y el padre aguantando, bueno hijo, Dios proveerá, hijo, ¿eh? Así es que 3 días de camino. ¿Y por qué el monte Moria? ¿Eh? ¿Qué era el monte Moria? ¿Qué eran los montes de Moria? ¿Qué ocurriría luego en aquel lugar? ¿Qué pasaría allí? A ver, ¿qué se construiría posteriormente allí? El mismo templo se construyó en el monte Moria, rodeado de la ciudad de Jerusalén. Muy bien. Así es que, fijaros que Dios le está señalando el lugar exacto donde muchos años después su hijo sería juzgado injustamente, condenado a muerte y muerto en el Gólgota que estaba allí, en el mismo monte. Así es que le estaba señalando el lugar donde moriría su propio hijo. Y lo que Dios quería que Abraham entendiese es lo que ese Padre celestial iba a sufrir al entregar al Hijo, a su único Hijo, al que amaba. Cuando Dios, en el bautismo de su Hijo sale del agua, ¿qué dijo la voz que salió del cielo? Este es mi Hijo amado, en quien he puesto toda mi confianza. Lo llamó Hijo amado.
Así es que lo mismo que le está diciendo a Abraham es lo mismo que le dice a su hijo cuando es bautizado. Pero una pregunta, si me permite. ¿Esos 3 días no van a significar los 3 días que también Jesucristo está muerto? Ahora hablamos de ello. Eso iba a significar. Eso iba a significar. Un momentito. Es que en relación con eso, ya, no digo que la cosa cambie, pero ahí está la solución a lo que se va a producir. Muy bien, ahora lo veremos. No os preocupéis que vamos a seguir avanzando y lo veremos. ¿Sabéis? La palabra amado es la primera vez que aparece en el libro del Génesis. No aparece la palabra amor en hebreo hasta ese momento. Y aunque en nuestras Biblias parece que aparece antes, no es la palabra amor, es una palabra que se ha traducido por amor. Pero la palabra amor, amado, la primera vez que aparece es en Génesis 22, justo cuando Dios le dice, tu hijo amado. ¿Qué pasa? ¿Que los padres hasta ese momento no amaban a sus hijos? Sí, los amaban. Pero de alguna manera Génesis intenta señalar ese momento como un momento álgido, intenta señalar ese amor fantástico, increíble que había entre ese padre y ese hijo. Y lo veremos después cuando veamos cómo ese hijo ya era mayorcito, ese hijo, no era un adolescente ni un niño. Ese hijo acepta que su padre le ate, acepta que su padre lo ponga encima del altar y acepta morir en manos de su padre porque así lo ha pedido Dios. Por lo tanto, ahí que vemos que hay una entrega perfecta, no solo del padre hacia ese proyecto, sino del propio hijo que acepta también plenamente la voluntad, no solo de su padre terrenal, sino como sabe que viene del Padre Celestial, acepta plenamente la voluntad del Padre Celestial. Luego ahí tenemos de nuevo la imagen ¿de quién? De Cristo ofreciéndose por nosotros sin pronunciar palabra. Si analizáis el relato descubriréis que Isaac habla muy poco. ¿Verdad que habla muy poco? Porque ¿qué nos dice Isaías 53? Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. No descubrimos el diálogo, nada más que de vez en cuando pregunta, una sola vez pregunta, Padre, ¿y dónde está la víctima? ¿Sabéis? Cordero para el holocausto también es la primera vez en la Biblia que aparece en este relato. No había aparecido antes. Pero hay otro animal que aparece también por primera vez en este relato. A ver cuál, a ver qué animal nos falta. Hay un animal. ¿No? El asno. El asno es mencionado 2 veces en este relato y también aparece por primera vez en este relato en la Biblia. Antes no se había mencionado el asno. ¿Y a qué nos recuerda el asno? Ese asno que les acompaña en todo el camino y que es dejado junto a los siervos, dice, vosotros quedaos aquí con el asno, dice, que nosotros volveremos a vosotros. ¿Ese asno en ese camino nos recuerda algo? ¿En esa semana de la pasión de Cristo? ¿Sabéis dónde cogió el asno Jesús? ¿A cuántos discípulos mandó a por el asno? A 2. ¿A cuántos siervos deja Abraham junto al asno? 2. ¿Y sabéis dónde lo cogió? Lo cogió justamente, posiblemente donde deja a los 2 siervos Abraham, porque dice que Jesús, llegando al Monte de los Olivos, muy cerca de la ciudad de Bethfagé, dice, mandó a sus discípulos a la ciudad que había allá al lado, dice, para que cogieran un asno que estaría atado junto a su pollino, y le trajeron el asno y el pollino, los 2. Hay un evangelio que no sabemos dónde se sube, no sabemos si se sube en el pollino o en el asno adulto. Y fueron los 2. Así es que el asno es un animal que estaba ya profetizado, porque sabéis que hay un profeta, que es Zacarías, que profetiza que Jesús entraría en Jerusalén sobre un asno como un rey. Sería muy interesante analizar por qué iba subido sobre un asno. ¿Sabéis que en la Biblia el asno es el único animal del que se pide expiación? El primogénito del asno se tenía que expiar sus pecados, por así decirlo, expiar como el primogénito.
Ahora, ¿por qué el asno se tiene que expiar como el primogénito? El único animal que se pedía expiación de su primogénito. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque el animal que representa al ser humano especialmente en toda la Biblia es el asno. Curiosamente, el asno. Y además hay varios textos que lo dicen. Hay incluso una tribu que es representada como un asno. Por lo tanto, el que Cristo fuese subido en ese asno, dirigiendo ese asno, era Cristo, de alguna manera, subido dirigiendo a su pueblo, al ser humano, hacia la salvación que él quería darle. Bien, así es que fijaros todos los detalles que encontramos. Luego, cuando llegan abajo del monte, dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Bien, perdón, antes. En el versículo 7 dice, después dijo Isaac a Abraham, su padre, Padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Este término, cordero para el holocausto, es la primera vez que aparece en la Biblia. Así es que por primera vez se va a equiparar perfectamente a la víctima con el cordero, y el cordero para el holocausto, que es Cristo. Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac, su hijo, lo puso en el altar sobre la leña, y extendió luego a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Mis hermanos, ¿por qué 3 días de camino? Porque Jesús dijo repetidas veces, hay multitud de veces en los 4 evangelios, que Él moriría y al tercer día resucitaría. También el ministerio de Cristo dura 3 años y medio. Así es que los 3 días, 3 días y medio de una semana, estaban tipificados también en el ministerio de Cristo. Muy bien, ¿quién llevaba la leña? Sobre sus hombros, el Hijo, y la llevó subiendo todo el monte hasta el lugar del sacrificio. Así es que llevaba la madera encima. Y Cristo, que llevó encima de él todo el camino, llevó la cruz. Llevó la cruz. Por lo tanto, claramente Isaac y Cristo están equiparados. Y ahora el Padre levanta el cuchillo. Fijaros que dice que iban los dos juntos. Cuando nosotros vemos las imágenes de la crucifixión y vemos ese hijo que está diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Pronunciando el primer versículo del Salmo 22. Así comienza el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando nosotros vemos eso nos preguntamos, ¿y dónde estaba el Padre? Cuando analizamos la historia de Isaac, dice, e iban los dos juntos. Y sabéis, lo ratifica el Espíritu de Profecía, cuando Elena de White dice que en la oscuridad que envolvió la cruz, ¿quién estaba en la oscuridad? Dice que estaba el Padre. Pero las tinieblas del peso del pecado sobre Cristo, representadas en esas tinieblas que rodeaban la cruz, habían impedido que Cristo, lo dice Elena de White claramente, viera el rostro de su Padre que estaba al lado de él. En la historia de Isaac y Abraham vemos que el Padre estaba junto al Hijo en todo momento. Y cuidado, Cristo dice, antes de ser muerto, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Así es que, ¿qué ocurrió ahí? Lo que ocurrió es que Dios, como había ocurrido en el capítulo anterior de esa historia de Génesis 22, juzgó al mundo en las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? Levantó el cuchillo. Y en aquella época, viendo la enorme maldad, incluido su pueblo, que tenía que haber hecho la labor de testificar y de preparar un pueblo para la primera venida, Dios levantó también el cuchillo.
Y lo tenemos que ver así, porque Cristo dijo, ahora el mundo va a ser juzgado. Así es que tenemos que ver a Abraham o al Padre levantando el cuchillo del juicio para hacerlo caer sobre nuestro mundo. Pero ¿quién se puso en medio? Jesús paró el golpe. Jesús paró el golpe. Jesús se puso en medio. Igual que Isaac estaba en medio. Lo que pasa es que cuando el padre Abraham levantó el cuchillo para degollar a su hijo, una voz del cielo dijo, vamos a leerlo, ¿qué le dijo? Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Así es que desde el cielo pararon a Abraham, pero cuando Cristo se puso en medio, nadie paró la mano del juicio contra el pecado que caía sobre nuestro mundo. Jesús también dijo, ahora Satanás va a ser juzgado como culpable último del pecado del mundo. Pero para poder salvarnos, ese pecado tendría que depositarse sobre Cristo. Por eso el puñal se fue hacia Cristo, porque se estaba condenando el pecado, se estaba condenando para siempre el pecado. Ahora Cristo recibió el golpe, murió por nosotros, pero como Él mismo no tenía pecado, al tercer día resucitó y dejó enterrado el pecado en la tumba. Y esto es lo que se representa cuando nos bautizamos. Mañana habrá un bautismo aquí, ¿verdad? Somos enterrados en las aguas junto a Cristo y resucitamos limpios de nuestro pecado que ha quedado ahí enterrado gracias a la muerte de Cristo. Resucitamos limpitos, como un niño recién nacido, con un libro nuevo, con páginas en blanco por escribirse, con una vida nueva por delante, con una nueva oportunidad. Esto es lo que Cristo ha logrado para nosotros. Y se nos da el Espíritu Santo para que podamos emprender una nueva vida, dirigida ya no por el diablo, que era nuestro dueño, sino por nuestro nuevo dueño, que es ¿quién? El propio Jesús, que nos ha comprado con su propia vida, con su propia sangre. Bien, así es que fijaros cómo toda esta historia me muestra la idea de cómo el lugar fue señalado. Pero mis hermanos, imaginaros a Satanás. Satanás sabía hasta ese momento dónde moriría Jesús un día. No lo sabía. Pero cuando vio que Dios le pedía a Abraham que fuera a 3 días de camino hasta aquel lugar del monte Moria y que lo ofreciera allí, él sabía la historia. No sabía el lugar, pero sabía la historia. Pero ahí Satanás se da cuenta de que en aquel lugar un día será muerto el verdadero Cordero de Dios. Y entonces, ¿qué hizo? Planeó para impedir esa profecía. Y unos años después, cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, nos encontramos que allí, ese monte está rodeado por unas murallas enormes de una ciudad que se llamaba ¿cómo? ¿Alguien se acuerda? No, Jericó no. Empieza con G también. Jebús. Y además hay textos que dicen Jebús es Jerusalén. Jebús era la ciudad de los jebuseos. ¿Recordáis quién fue? Porque Israel fue incapaz de conquistarlo hasta un momento dado. ¿Quién fue el que conquistó la ciudad de Jebús y la convirtió en Jerusalén, capital de su reino? David, muy bien. David, que es otro tipo de Cristo, fue el que conquistó la ciudad de Jebús.
Muy interesante. Pero Satanás no suelta fácilmente su presa. Así es que de repente a David, cuando ya era viejo, ¿verdad?, y un poquito orgulloso, y tenía un bache de estos espiritual, que a veces también tenemos nosotros, se le ocurre la macabra idea de hacer un censo del pueblo de Dios, que lo tenéis en Segunda de Crónicas. Y en ese censo, él llama a su general y dice, oye, quiero que hagas un censo del pueblo. Y quiero que cuentes a todos los hombres para la guerra. ¿Sabéis que los hombres para la guerra eran de los 30 años para arriba? A los 30 años también comenzaban el ministerio sacerdotal. Muy bien, 30 años para arriba, todos los hombres para la guerra, me los cuentas uno por uno. Te empiezas por un lado de Israel y te vas hasta el otro, cuentas todos. Quiero saber cuántos hombres tengo para el ejército. ¿Qué le dice? ¿Quién se lo dijo? Joab se lo dijo. Joab le dice, pero ¿cómo vas a cometer ese gravísimo pecado contra Dios? ¿Por qué Joab ve que está cometiendo David un grave pecado contra Dios? ¿Por qué? Bien, hay toda una historia que yo ya os he explicado, lo que pasa es que tenemos memoria a corto plazo, ¿verdad? Pero hay toda una historia que tiene que ver hasta con los 144.000. Es decir, ¿qué le había dicho Dios a Moisés que tenía que hacer cuando tuviera que hacer un censo del pueblo? Dios le dijo a Moisés, cuando hagas un censo del pueblo, siempre que hagas un censo del pueblo, por todas sus edades, pedirás medio siclo de plata a cada uno de los que censes. Es decir, yo solo contaré al que traiga el medio siclo de plata. Y contaré el medio siclo de plata. Es decir, el medio siclo de plata representará a esa persona. Y será contado como formando parte del pueblo de Dios en ese censo. Pero si no trae el medio siclo de plata, no será contado. Y no formará parte del pueblo de Dios. ¿Por qué el medio siclo de plata? Porque el medio siclo de plata representaba, Pedro dice, porque ahora ya no somos, ya no somos redimidos o expiados por oro o plata, sino por la preciosa sangre de Cristo. Luego, Pedro mismo entendía que el oro y la plata representaba, ¿qué? En el Antiguo Testamento, la sangre de Cristo. ¿Por qué una persona tenía que traer el medio siclo de plata? Porque si no traía el medio siclo de plata, no demostraba que él confiaba en la sangre de Cristo para ser censado en el gran juicio celestial. Y si yo no traigo el medio siclo de plata, mi fe en Cristo, no seré censado en el juicio celestial y mi nombre no será escrito en el libro de la vida, que finalmente es el libro del censo. Entonces, David, ¿qué pecado cometió que Joab vio rápidamente? David no estaba pidiendo el medio siclo de plata. ¿Por qué finalmente esa historia acaba con una mortandad increíble del pueblo? Porque Dios ya se lo había dicho a Moisés. Si no pides el medio siclo de plata, habrá mortandad en todo el pueblo. Y esto es lo que ocurrió. Unimos los dos textos y nos damos cuenta que la mortandad ocurre porque no ha pedido el medio siclo de plata. No porque hubiera nada malo en hacer el censo. Se podía hacer el censo, pero pide el medio siclo de plata. Porque el censo era tipológico. El censo del pueblo de Dios representaba una verdad más grande. Representaba que si yo aporto mi fe en Cristo, seré salvo. Si no aporto mi fe en Cristo a través del medio siclo de plata, no seré salvo, no seré censado en el juicio y mi nombre será borrado del libro de la vida. David no pidió el medio siclo de plata porque el orgullo nació en su corazón. Satanás metió ese orgullo en su corazón. Es muy interesante, ¿sabéis? Hay dos textos de dos libros diferentes, Crónicas y Reyes, que me cuentan esta historia. Uno me dice que Dios inspiró a David para hacer el censo. Y otro me dice que Satanás inspiró a David para hacer el censo. La Biblia se contradice. ¿Será que Dios inspiró a David para hacer el censo? Sí. ¿Pero qué le inspiró Satanás en aquel censo? No pidas el medio siclo de plata, porque si pides el medio siclo de plata, solo sabrás aquellos que te han aportado el medio siclo de plata, pero no sabrás realmente cuánta gente tienes para tu gran ejército que quieres montar. Así es que si pides el medio siclo de plata, nunca sabrás cuánta gente realmente tienes en el ejército. Y aquello no le gustó a David, y David entonces dice a Joás, haz un censo.
pero no le dice que pida el medio ciclo de plata. Entonces, como no le dice que le pida el medio ciclo de plata, Joás, ¿qué le dice? ¿Por qué estás cometiendo este grave pecado contra Dios? Así es que estaban inspirándole los dos. Por un lado, Dios a hacer un censo correcto, pero por otro lado, Satanás se mete por en medio. ¿Y quién gana? Ganó Satanás. Así es que, mis hermanos, de aquí sacamos una lección importante. A veces Dios nos inspira a hacer algo correcto, pero por en medio se mete Satanás y mete su semilla, y eso que era correcto en el origen se convierte en algo malo. Si Dios me inspira a que yo le sirva en su casa, pero resulta que luego el orgullo nace y digo, me han nombrado anciano. Y ahora un día le dicen a ese anciano, mira, pues hemos pensado que ahora vas a ser diácono. ¿Cómo? ¿Cómo yo, que soy anciano, voy a ser diácono? ¿Cómo me voy a rebajar a eso? ¿Qué pasó ahí, mis hermanos? Orgullo. Y esto ocurre en el pueblo de Dios. Esto es lo que le pasó a David. Dios le inspiró a servirle de alguna manera, Satanás se metió por en medio y le inspiró algo malo en el mismo trabajo que estaba haciendo, con lo cual se tergiversó. Y sabéis, hubo una mortandad en el pueblo terrible. ¿Por qué hubo una mortandad? Porque de alguna manera Dios muestra que si yo no tengo fe en la sangre de Cristo, ¿qué va a ocurrir con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi vida cuando me enfrente al juicio si yo no aporto la sangre de Cristo, si no estoy revestido de las vestiduras de la perfección de Cristo? ¿Qué va a ocurrir con mi vida? Voy a morir. Así es que cuando finalmente le traen el censo falseado, porque Joab no quiso participar de aquel pecado, entonces Dios mandó al profeta para que le dijera a David el grave pecado que había ocurrido con él. Y le dijo, ¿por dónde quieres? Le dio dos opciones. Y David dejó en manos de Dios que escogiera la opción, y Dios dijo, muy bien, mortandad. Y empezó por el norte del país, y empezó a bajar, y murieron miles y miles de personas. ¿Sabéis cómo se paró la mortandad? De repente apareció el ángel encima de Jerusalén con la espada desenvainada, el mismo Cristo con la espada desenvainada, encima de Jerusalén, encima de una era de Jerusalén. Y aquí es donde se liga toda la historia. La era de Ornán el Jebuseo. Un Jebuseo tenía todavía una era dentro de Jerusalén. Pero ¿cómo es posible si lo había conquistado David? Y el ángel señala con la espada la era de Ornán el Jebuseo. Ornán con sus hijos estaba allí arando el trigo, estaba en la era, y cuando ve el ángel los hijos salen corriendo, él se queda tirado en el suelo, David, que ve el ángel, sale corriendo, va hacia la era, aquel hombre le dice que sacrifique los bueyes. David le dice, te compro la era, y él dice, te regalo la era, y no, que no haré un sacrificio a Dios que no me haya costado nada, dice. Le paga la era, le compra, con el propio trillo que había allí lo despedazan, con la madera la pone encima del altar y mata a los bueyes, y en el momento que la sangre de los bueyes toca el suelo, ¿qué ocurrió? Se paró la mortandad. ¿Qué era lo que paró la mortandad? La sangre de la víctima que muere en sacrificio en aquel lugar. Cuando llega la época de Salomón, tenemos un texto que nos dice cómo, dice, en el lugar que Dios me mostró, allí construirás el templo. ¿Dónde le mostró Dios el lugar? Justamente en aquel evento. La sangre de aquellos bueyes, en aquella mortandad, que paró la mortandad, nos está mostrando la historia de la redención de nuevo. Es la sangre de Cristo la que paró la mortandad del pueblo, de aquel censo. Y señaló el lugar donde sería el templo, es decir, el lugar de intercesión entre el cielo y los hombres para que no haya mortandad y alcancemos salvación. Y finalmente, ¿qué pasa con esto? Bueno, lo que pasa con esto es que Dios estaba señalando aquel lugar. Y fijaros, Satanás, cuando ya Jerusalén había sido quitada a los jebuseos, todavía hay un jebuseo allí aferrándose al lugar que Dios tiene destinado. ¿Por qué? Porque en aquel lugar se había construido el altar de Isaac, y lo sabía Satanás. Y él mueve sus hilos para que aquella era siga siendo de un pagano, no de un hijo de Israel.
para que aquella era siga estando contaminada y allí no se pueda ofrecer aquel sacrificio. Así es que Dios inspiró aquel censo, Satanás también metió su cuña y finalmente ganó la batalla a Dios, le arrebató la era a aquel Jebuseo y señaló el lugar donde se construiría el templo y donde finalmente Cristo sería juzgado falsamente, acusado a muerte y muerto como el Cordero de Dios. Así es que la tipología se cerró allí. ¿Y cómo termina la historia? ¿Cómo termina esta historia de Abraham? Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. El universo entero estaba mirando lo que ocurría ahí, estaba mirando si las acusaciones de Satanás eran ciertas, estaba mirando si Abraham fallaría en ese momento de prueba tremenda. Cuando ven que no va a fallar, que va realmente a matar a su hijo, entonces lo paran y dicen, ya sé que tienes fe, ya sé que incluso estás dispuesto a entregar a tu propio hijo para no fallarle al Señor. ¿Sabéis, mis hermanos? A veces nosotros cuando tenemos problemas, ¿verdad? Y no tenemos trabajo y nos sale un trabajo ahí en sábado, o tenemos otro tipo de problemas y que para lograr solucionar ese problema tengo que transgredir algún mandamiento, y digo, bueno, oye, ¿qué se le va a hacer? Si es que finalmente no hay más remedio, mi familia está pasando necesidad. Y entonces, cuando vemos la historia de Abraham, mis hermanos, ¿sabéis lo que era para ese padre? Mirad, ofrecer una víctima en holocausto era, primero degollo a la víctima, luego la troceo a piezas, y luego la pongo a piezas encima del altar, y luego le prendo fuego. Todo eso tenía que hacer Abraham con su hijo. Y nosotros nos permitimos transgredir en cosas mucho más pequeñas. Abraham lo había hecho también. Pero recordemos este ejemplo impresionante. Dios quiere esto en nuestra vida. Y seremos probados. Porque las acusaciones de Satanás seguirán. Y seremos probados hasta que un día el universo vea que realmente hemos dado la talla, hemos pasado la prueba y hemos salido, como dice la Biblia, como oro purificado, limpio, refinado. El pueblo que Dios tendrá escrito en sus listas será un pueblo que haya pasado por esas pruebas y que haya salido purificado y refinado. Mis hermanos, la historia termina diciendo, el ángel le dijo, dice entonces Abraham, versículo 13, alzó sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar, Jehová proveerá. Que sabéis, Jehová proveerá es Moria. Así es que en el monte de Jehová será provisto. Esto significa Moria. Mis hermanos, todavía hay una pequeña lección aquí. Aquel carnero estaba a las espaldas de Abraham. Hay una interpretación judía que dice que la espalda es lo que va a ocurrir en el futuro, porque es lo que no ves. ¿De acuerdo? Así es que el que estuviera a la espalda, de alguna manera, aunque a nosotros nos parece el pasado, para ellos era el futuro, porque es lo que no ves, digamos yo. Así es que en el futuro, aquel carnero trabado en el zarzal moriría en lugar no solo de Isaac, sino de todos los seres humanos de este mundo, para que todos los que depositaran su fe en él pudieran ser salvos. Pero la pregunta es, ¿por qué aquel carnero estaba con sus cuernos trabado en un zarzal? Todos estos detalles que nos da la historia no es simplemente para que, bueno, pues estaba ahí enganchado de alguna manera, tiene que explicarlo. Sí, pero ¿por qué por los cuernos? Podría haber estado trabado por una pierna o trabado, ¿Por qué por los cuernos? Un sujeto, ¿no? Parece ser que los cuernos le sujetaron de tal manera que no podía ir hacia adelante ni hacia atrás. Claro, estaba enganchado allí y no se podía mover.
Pero ¿por qué se quedó trabado allí? Es decir, ¿por qué Dios se tomó el trabajo de enganchar aquel carnero en aquel momento específico, justo allí, en aquel lugar? No lo habían visto, pero ahora de repente lo ven. ¿Quién había puesto aquel carnero allí? Lo había puesto Dios. Es muy raro que un carnero se quede enganchado por los cuernos en un arbusto. Pero se quedó trabado y por los cuernos. ¿Por qué por los cuernos? Porque los cuernos en la Biblia, ¿qué representan? El poder. Si el carnero representa a Cristo, los cuernos representaban el poder divino de Cristo. Cuando Cristo estaba colgando en la cruz, ¿qué era lo que le gritaban desde abajo? Elena de White dice que Satanás en forma humana incluso estaba allí gritándole: si eres el Hijo de Dios, bájate. Es decir, si eres el Hijo de Dios tienes poder, ¿verdad? Pues emplea tu poder, baja de la cruz. Uno de los asesinos que estaba a su lado le dijo lo mismo: oye, ¿no eres el Hijo? ¿No eres aquí tú alguien que dicen que eres el Hijo de Dios? ¿Por qué no nos salvas a todos? Así es que usa tu poder, baja de la cruz, tienes poder para hacerlo, ¿por qué no lo haces? Si Jesús hubiera empleado su poder, sus cuernos, ¿sabéis lo que hubiera hecho? Pues hubiera bajado de la cruz y automáticamente nuestro mundo hubiera sido fulminado por ese cuchillo que bajaba. Ya nos lo cuenta la historia de Abraham, hubiera sido fulminado. Pero Jesús se quedó trabado. ¿Trabó su poder en qué? ¿Qué tenía Jesús en la cabeza? Una corona de espinas. Así es que el mismo zarzal donde se quedó trabado el cordero, lo llevaba Jesús en su cabeza y trabó su poder divino en aquel zarzal. Y el zarzal en la Biblia, ¿qué representa el zarzal? ¿Qué representa? Por primera vez se mencionan las espinas, ¿cuándo? ¿Cuándo se habla de espinas? Cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué te producirá la tierra? Espinas te producirá. ¿Por qué? Por el pecado. Porque las espinas no existían antes del pecado. Es una defensa que han creado los vegetales para evitar que la agresión constante de los herbívoros y que no se los coman. Así es que es una defensa contra una agresión que no existía. Antes no había agresión de ese tipo. Luego no había espinas. Pero ahora hay espinas. Cuando Jesús le colocan la corona de espinas, estaban mostrando que Jesús, como dice Pablo, iba a morir no solo por todos. Pablo dice que iba a morir por todo. ¿Qué significa por todo? Significa que la naturaleza fue maldita por amor a nosotros. Así es que iba a morir para redimir no solo al ser humano, sino para redimir a toda la naturaleza que gime y aún está de parto debido al pecado, a la que ha sido sometida por el pecado de Adán y Eva. Iba a morir por todo. Y Jesús sabía que si él no mantenía trabado su poder en aquella corona y se mantenía en aquella cruz hasta la muerte, nada de eso se lograría. Así es que Jesús trabó su poder en aquella corona, se mantuvo anclado en aquella cruz y desechó lo que estaba diciendo Satanás, sus ángeles y todos aquellos que le servían, que eran los dirigentes de Israel, y murió. Y al tercer día resucitó. Y Abraham regresó con su hijo a aquellos dos siervos, tal como lo había prometido. Y realmente la fe que Cristo depositó en que resucitaría también ocurrió. Y resucitó al tercer día. Y gracias a eso, tú y yo, hoy en día tenemos una esperanza maravillosa y podemos ser salvos. O sea que esa historia fascinante de Isaac y Abraham y el Monte Moria era una tipología fascinante de toda la historia de la crucifixión de Cristo. Pues que el Señor nos ayude a tener esa fe que tenía Abraham y a entregarle nuestra vida al Señor de tal manera que Él sea lo primero, incluso antes que nuestra familia, incluso antes que yo mismo, incluso antes que mi propia vida. Porque finalmente esa historia me muestra que Dios espera que yo sea eso, por su gracia. Así es que, mis hermanos, yo os invito a que pensemos en este sábado en esa historia, meditemos en ella y ojalá el Espíritu Santo pueda transformar la vida de cada uno de nosotros hasta llegar a esa imagen maravillosa que transmitió Abraham de la vida del Padre y del Hijo.